Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros nos corresponde exponer el capítulo 5 del libro El Espíritu mismo, que tiene como título El Espíritu Santo en la época de Cristo. Y estamos a cargo de la exposición la pastora María del Pilar, la pastora Diana Milena y este es su servidor David Mondragón. Primero hablaré acerca del Espíritu Santo en el nacimiento de Juan y en el nacimiento de Jesús. Cómo vemos el Espíritu Santo en estos dos acontecimientos gloriosos. El arcángel Gabriel le informa a Zacarías que el hijo que tendría en su vejez sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas nos afirma ello cuando dice en el capítulo 1, versículo 15, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El mismo ángel que le había anunciado a Zacarías lo que pasaría con Juan el Bautista antes de nacer, se le presenta a María y le dice también estas palabras. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso aparece en Lucas capítulo 1, versículo 35. Las palabras que el ángel le había dado a Zacarías, que le había hablado a Zacarías en ese lugar del templo donde Zacarías se encontraba, se cumplieron cuando María va a visitar a Elizabeth. Tanto ella como Juan, que estaba en su vientre, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Lucas capítulo 1, versículo 40 dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías, una vez nace Juan, es lleno del Espíritu Santo y profetizó del Salvador y del trabajo que iba a hacer Juan el Bautista. Eso lo menciona Lucas capítulo 1, versículo 67, cuando dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. No queda duda alguna de que María estaba llena del Espíritu Santo cuando entonó este cántico que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Son las palabras de María, una mujer que estaba llena del Espíritu Santo. También a un hombre llamado Simeón se le reveló por el Espíritu Santo que no moriría hasta ver al Señor Jesucristo. Y vino al templo por el medio del Espíritu Santo cuando Jesús iba a ser presentado en el templo. Y Simeón pudo ver al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 27 declara esto. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, podemos ver entonces muy claro la manifestación del Espíritu Santo tanto en el nacimiento de Juan el Bautista como en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a compartirles como número 2 el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Juan había recibido una señal de parte del Señor que aquel que viera sobre el cual descendería el Espíritu Santo, ese sería el que bautizaría con Espíritu Santo. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y reposó sobre él. Juan capítulo 1, versículo 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El apóstol Pedro hace referencia a este acontecimiento cuando dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Podemos ver entonces que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y que no solamente era el ungido por el Espíritu Santo, sino también aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo. El nombre de Cristo significa ungido. La predicación de Isaías acerca del Mesías, que sería ungido por el Espíritu Santo, se cumplió cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, donde leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué más podemos decir del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo también lleva a Jesús al desierto, como dice Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Jesús fue en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y terminó diciendo, Jesús, por el Espíritu de Dios, echó fuera demonios. Lo dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Continuaremos hablando del ministerio de Juan el Bautista, como el Espíritu Santo también lo vemos allí en escena. Y esto empieza desde cuando Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo de arrepentimiento y que él ciertamente no era digno de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan, solicitando el bautismo. ¿Y para qué sería esto? Para cumplir toda justicia, dando a entender que él se estaba identificando con los pecadores, por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos. En humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista profetizó asimismo que Jesús sería el medio o instrumento para la efusión del Espíritu Santo en el mundo. También predicó por el profeta Joel, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La predicción de Cristo con respecto a la venida del Espíritu. Cristo, al ver que se acercaba el fin de su ministerio y en circunstancias que se preparaba para dar por terminada su jefatura e impartir a sus discípulos las últimas instrucciones, informó a los suyos con respecto al descenso del Espíritu Santo. Dice allí la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice allí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como a ríos de agua que emanaban de aquellos que creían en él. Pero también nos declara allí lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús manifestó que el Padre daría el Espíritu Santo a los que se lo pidieren de Él. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: el Señor declara lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el discurso de despedida a sus discípulos se refirió en repetidas ocasiones al descenso del Espíritu Santo. Cristo sopló y dio el Espíritu Santo a los discípulos. Ahora la época de la crucifixión y resurrección de Cristo nos aproxima a la fecha de Pentecostés. El día de su resurrección, tan pronto como había ascendido a la gloria y se había transformado en el Cristo glorificado, sopló sobre los discípulos y dijo: tomad el Espíritu Santo. Dice allí en Juan capítulo 20, versículo 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto no podía haber sido el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y de las de Juan el Bautista. Y Jesús mismo, con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, pues 40 días después, tal como se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ordenó a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre, e informándoles que serían bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Describe el efecto de ese bautismo, como lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 9 se expresa allí que el Señor Jesús, después de haber hablado esas cosas, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Dice allí, el versículo 9 en el mismo libro de Hechos capítulo 1 versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue así entonces que 40 días después de la fecha de la resurrección, fecha en la cual había soplado sobre sus discípulos, diciéndoles que recibieran el Espíritu Santo, el Señor se refiere al bautismo en el Espíritu Santo como algo que se produciera en el futuro. Bueno, y esta fue nuestra exposición junto con mis compañeros acerca del Espíritu Santo mismo en la época de Cristo. Muchas gracias, Dios les bendiga.